Tu cerebro no guarda recuerdos, los reescribe cada vez que los recuerdas. Sí, escuchaste bien. Cada vez que revives un recuerdo, tu cerebro lo modifica ligeramente, lo actualiza y lo vuelve a guardar. Y ese proceso, conocido como reconsolidación de la memoria, es una de las claves más potentes para transformar traumas, emociones intensas y patrones de conducta. Bienvenidos a este nuevo episodio de Conflictos Humanos, Respuestas Científicas. Hoy, aquí desde el bosque, donde exploramos cómo la ciencia explica lo que antes se atribuía a metáforas. Hoy vamos a hablar de cómo tu cerebro almacena y actualiza los recuerdos. ¿Qué es la reconsolidación de la memoria y por qué es revolucionaria? ¿Cómo Biomass utiliza los protocolos de PNL NextGen y neurociencia aplicada para reescribir experiencias sin terapias invasivas ni metáforas simbólicas? Durante décadas pensamos que el cerebro era como un disco duro. Guardaba los recuerdos, los almacenaba y los reproducía exactamente igual cada vez. Pero eso es falso. La ciencia actual demuestra que la memoria es maleable. Sí, cada vez que recordamos algo, el cerebro reactiva la red neural del recuerdo, lo trae al presente y lo deja momentáneamente flexible, es decir, cambiable. En ese instante, si introduces una nueva información, el cerebro reescribe el recuerdo antes de volver a almacenarlo. Ese es el proceso de reconsolidación. Un trauma no es lo que te pasó, es lo que tu cerebro no pudo procesar en su momento. Cuando ocurre algo demasiado intenso, una pérdida, una humillación, un accidente, el cerebro activa el modo supervivencia. Guarda la experiencia, pero sin integrarla completamente. Es como si guardara un archivo sin título, sin contexto, solo con la emoción congelada. Por eso, años después, puedes reaccionar con ansiedad o miedo ante situaciones que no tienen sentido racional. Tu cerebro no distingue el pasado del presente. Repite el patrón porque no ha actualizado el archivo. Para entenderlo fácil, recordar reactiva la memoria. Aparece una ventana de plasticidad de unos minutos. Si introduces nueva información durante esa ventana, el cerebro actualiza el recuerdo. Luego lo vuelve a guardar modificado. Este descubrimiento cambió toda la comprensión del trauma. Ya no se trata de borrar memorias, se trata de actualizarlas con nuevas experiencias de seguridad y comprensión. En Biomass aplicamos este principio a través de protocolos concretos. Identificar la experiencia gatillo, activar la memoria en un entorno seguro, introducir un estímulo contradictorio, lo que llamamos error de predicción, repetir la integración hasta que el cerebro actualice la emoción. En otras palabras, no revivimos el trauma, lo reescribimos con ciencia. Puedo contarte de Lucía, 32 años, profesional brillante, pero cada vez que debía rendir un examen o presentar un proyecto, entraba en pánico. En biodescodificación clásica le dijeron, tu miedo viene del rechazo de tu padre. Pero en Biomass identificamos que el recuerdo base era una experiencia escolar donde la humillaron al equivocarse. Fue humillada porque se había equivocado. Activamos esa memoria con seguridad emocional. Introdujimos un error de predicción, una visualización en la que se equivoca y aún así recibe apoyo. Repetimos el protocolo con respiración 4-6 y anclas ápticas. El resultado, en 3 semanas, Lucía logró rendir su examen sin síntomas de pánico. No borró su historia,
la actualizó. El cerebro no guarda recuerdos solo en palabras, los guarda en sensaciones corporales, pero cuando recuerda algo doloroso, el cuerpo reacciona. ¿Qué pasa? Se acelera el corazón, aprietas la mandíbula, se tensa el abdomen. Biomas integra protocolos de regulación autonómica mientras se trabaja la reconsolidación para evitar la reactivación traumática. El cuerpo se convierte en un aliado del cambio y no en un obstáculo. La PNL de próxima generación, desarrollada a partir del trabajo de Bandler, da un salto respecto a la PNL clásica. Ya no se centra solo en el lenguaje y las creencias, sino en el diseño experiencial del cambio. Biomas toma esos principios y los integra con neurociencia moderna, reconsolidación de memoria, tareas duales, prosodia reguladora, anclas ápticas y visuales. En resumen, combinamos entrenamiento cerebral con experiencia emocional, con medición real de resultados. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Piensa en un momento reciente que te haya generado estrés leve. Cierra los ojos y nota cómo se siente en tu cuerpo. Ahora imagina que en esa misma escena alguien entra y te dice algo tranquilizador. Observa cómo cambia la sensación física. Acabas de introducir un error de predicción positivo. Tu cerebro ahora tiene dos versiones de ese recuerdo, una antigua y una actualizada. Con práctica, la nueva versión se impone. El término error de predicción viene de la neurociencia. Significa que el cerebro siempre está prediciendo lo que va a pasar. Cuando algo inesperado sucede, algo que contradice su expectativa, el cerebro se ve obligado a actualizar la información. Biomas usa este principio de forma dirigida. Activamos la memoria vieja, introducimos estímulos contradictorios, seguros, y dejamos que el cerebro haga el resto, reconsolidar con nueva información emocional. Tomás tenía 41 años y tenía ataques de pánico al escuchar frenos o sirenas. Había sobrevivido a un accidente automovilístico 10 años atrás. En Biomas reprodujimos el sonido en un entorno seguro. Aplicamos respiración 4-6 y estimulación bilateral auditiva. Introdujimos nueva experiencia sensorial con prosodia calmante. En 6 sesiones, Tomás podía escuchar sirenas sin sentir pánico. La reconsolidación no borra el accidente, pero rompe el vínculo entre el sonido y la amenaza. Biomas no trabaja con percepciones subjetivas solamente. Cada protocolo incluye medición con escalas validadas. SUDS para el nivel de angustia, WHO5 para el bienestar general, PH4 para ansiedad y depresión leve. De esta forma, los cambios se registran semana a semana. No son sensaciones de mejora, son datos observables. La reconsolidación de la memoria no es solo una técnica, es una puerta hacia un nuevo tipo de cambio, un cambio profundo, medible y libre de metáforas confusas. En Biomas enseñamos estos protocolos paso a paso durante 12 semanas, integrando neurociencia, PNL de próxima generación y regulación emocional. Si quieres probar una clase gratuita y vivirlo por ti mismo, aquí abajo en la descripción del video tienes el enlace. Cuando hablamos de trauma, muchos piensan en un gran evento, un accidente, una pérdida, un abuso. Pero la neurociencia hoy nos enseña que no solo lo grande deja huella. Existen 3 tipos principales de trauma, a saber,
un trauma agudo, un solo evento que supera tu capacidad de afrontamiento. Un trauma crónico sería una exposición repetida a estrés, miedo o tensión constante. Y un trauma relacional serían microexperiencias de desatención o rechazo en vínculos importantes. Y hay un cuarto que muchos no mencionan, el trauma transgeneracional, del que hablamos en el episodio anterior. Lo importante es entender que tu cerebro reacciona igual ante una amenaza real que ante una amenaza percibida como peligrosa. Por eso, el cuerpo y la mente pueden seguir actuando desde el pasado, aunque el peligro ya no exista. Imagina dos personas que viven la misma situación. Una sufre un accidente de coche, la otra también. Una desarrolla estrés postraumático, la otra no. ¿Por qué? Porque no es el evento lo que determina el trauma, sino la respuesta neurológica. Si en el momento hubo apoyo, contención y comprensión, el cerebro logra integrar la experiencia. Si no, la guarda como amenaza no resuelta. BioMás trabaja exactamente en esa integración, reactivar la memoria en un entorno seguro para que el cerebro pueda terminar el proceso que quedó inconcluso. Tu cerebro no solo recuerda el pasado, predice el futuro basándose en él. Cada recuerdo crea un modelo predictivo. Si levanto la voz, me van a gritar. Si me equivoco, me van a humillar. Si confío, me van a fallar. Estos modelos son útiles si reflejan la realidad actual. Pero si vienen del pasado, se vuelven trampas. Aquí entra la reconsolidación de la memoria. Cuando introduces un error de predicción, una nueva experiencia que contradice la vieja experiencia o expectativa, el cerebro se actualiza, deja de anticipar el peligro anterior y crea un nuevo modelo de seguridad. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de cambiar su estructura y sus conexiones en función de la experiencia. Esto significa que cada práctica de regulación, cada respiración consciente, cada reencuadre emocional, literalmente cambia tu cerebro. En personas con trauma, ciertas áreas se hiperactivan, como la amígdala o el hipotálamo, y otras se inhiben, quizás la corteza prefrontal. BioMás entrena el equilibrio entre esas regiones mediante protocolos de reconsolidación, respiración y estructura de la escritura dirigida. En pocas palabras, no solo cambias cómo te sientes, cambias cómo tu cerebro procesa y predice el mundo. Recuerdo a Marcos. Él evitaba atender llamadas telefónicas. Cada vez que sonaba el teléfono, sentía el corazón acelerarse. En sesión de BioMás, descubrimos que su padre solía gritarle por teléfono cuando era adolescente. Su cerebro asoció el sonido del timbre con peligro. Aplicamos reconsolidación con un error de predicción auditivo, es decir, reproducimos el sonido del teléfono mientras recibía apoyo verbal de su terapeuta. Añadimos respiración 4-6 y un ancla táctil. ¿Cuál fue el resultado? En 4 semanas, el sonido dejó de generar miedo. Su cerebro había actualizado la asociación teléfono igual comunicación segura. La biodescodificación tradicional decía, el trauma es una metáfora de un conflicto simbólico. BioMás responde, el trauma es una reacción neurobiológica concreta que puede entrenarse y medirse. Aquí no interpretamos símbolos, aquí aplicamos ciencia y los resultados no dependen de la creencia, sino de la práctica. Cada módulo de BioMás combina 3 niveles: comprensión científica, experiencia práctica y medición del cambio. Así,
El alumno no solo entiende lo que pasa, aprende a entrenar su sistema nervioso. Vamos a probar un microprotocolo de reconsolidación ligera. Piensa en una situación reciente donde te hayas sentido frustrado o culpable. Visualízala durante unos segundos. Ahora imagina que aparece tu yo actual, más sabio y calmado, que entra en esa escena. Observa cómo cambia la emoción al tener nueva información y apoyo. Este pequeño ejercicio entrena la plasticidad emocional. Tu cerebro aprende que puede traer nuevos recursos al pasado sin reexperimentar el dolor. El lenguaje no solo describe la experiencia, la estructura. Cuando dices yo soy ansioso, tu cerebro lo interpreta como una identidad. Cuando dices estoy experimentando ansiedad, lo entiende como un estado pasajero. Biomas trabaja con reencuadres lingüísticos basados en PNL de próxima generación para modificar la estructura de la experiencia interna. El objetivo es simple: desidentificarte del síntoma y entrenar nuevas narrativas neuronales. Como Carla no soportaba mirarse al espejo, había sufrido acoso en la adolescencia y su mente grabó la idea, mi imagen es el problema. En Biomás activamos la memoria en un entorno controlado. Introdujimos un error de predicción visual, verse en el espejo mientras escuchaba afirmaciones de respeto y seguridad. Repetimos el protocolo durante 21 días, con respiración y escritura expresiva. ¿Cuál fue el resultado? Carla logró mirarse al espejo sin ansiedad y, lo más importante, dejó de culpar a su imagen por lo que vivió. La escritura es una herramienta poderosa para la reconsolidación. Cuando escribes sobre una experiencia emocional, el cerebro integra los hemisferios. El derecho, emocional; el izquierdo, lingüístico y racional. En Biomás usamos protocolos de escritura dirigida para traducir emociones en lenguaje y liberar tensión biológica. Por ejemplo, escribir durante 15 minutos sobre un recuerdo doloroso sin censura. Luego, reescribirlo desde la perspectiva actual, con nuevos aprendizajes. Escribir no es recordar, es actualizar. Toma papel y lápiz. Piensa en una situación de tu pasado que todavía te causa incomodidad. Ahora responde estas 3 preguntas. ¿Qué necesitaba escuchar en ese momento y no escuché? ¿Qué aprendí sobre mí a partir de eso? ¿Qué puedo agradecer hoy de haberlo vivido? No se trata de justificar el dolor, sino de reconsolidar el significado. Cuando cambias el sentido, cambia la biología asociada al recuerdo. Biomas propone que todo cambio debe ser observable y medible. Por eso cada protocolo de reconsolidación incluye 3 momentos de medición. El antes, medimos el nivel de malestar con la escala SUDS. En el durante, el registro de sensaciones corporales. Y el después, el nivel de alivio y reactivación. En 12 semanas de práctica, la mayoría de los alumnos reportan entre 40 y 70% de reducción en reactividad emocional. No es sugestión, es neuroplasticidad aplicada. Si estás comprendiendo que tus recuerdos no son fijos, sino editables, ya diste el primer paso. En Biomás te enseñamos a hacerlo con estructura, acompañamiento y medición científica. Aquí abajo en la descripción del video tienes acceso a una clase gratuita donde practicamos en vivo un protocolo de actualización emocional. Tu cuerpo recuerda lo que tu mente olvida. Esa frase puede sonar poética, pero es profundamente científica. Las experiencias que no lograste procesar se almacenan como patrones de tensión muscular, posturas o impulsos inconscientes. Por ejemplo,
Si de niño aprendiste que hablar alto era peligroso, tu garganta se contrae cada vez que intentas expresarte. Si asociaste cercanía con traición, tus hombros se tensan cuando alguien se acerca demasiado. Esto no es simbólico, es neurofisiología pura. El cuerpo se convierte en la extensión de tu memoria emocional. El cuerpo y el cerebro no están separados, forman un sistema único. Tu sistema nervioso autónomo regula las respuestas automáticas, respiración, ritmo cardíaco, tono muscular. Cuando ocurre un trauma, el sistema nervioso se desregula. El simpático se hiperactiva, es decir, entras en lucha o huida. El parasimpático dorsal se bloquea, es decir, hay un colapso o desconexión. El trabajo de BioMás consiste en entrenar la regulación autonómica mientras se reconsolida la memoria. Porque si el cuerpo está en modo amenaza, la mente no puede actualizar nada. La prosodia es el ritmo, tono y musicalidad de tu voz. Y es una herramienta poderosísima para reprogramar el sistema nervioso. Estudios muestran que una voz suave, lenta y modulada activa el nervio vago, promoviendo calma y seguridad. En BioMás enseñamos a usar la voz como instrumento de regulación y reconsolidación. La prosodia se usa durante la evocación del recuerdo. Se introducen frases seguras con tono descendente y respiración sincronizada. Por ejemplo, en lugar de decir, tranquilo, no pasa nada, decimos con voz envolvente, ahora estás a salvo y tu cuerpo puede descansar. Esa diferencia no es estética, es neurobiológica. Elena era una maestra de primaria y cada vez que un alumno levantaba la voz, su cuerpo se tensaba y sentía una mezcla de miedo y rabia. Descubrimos que su padre gritaba constantemente durante su infancia. En BioMás activamos el recuerdo con seguridad. Introdujimos el sonido de una voz calmada, repitiendo, ya pasó, ahora estás en otro lugar. Practicamos respiración y tono prosódico durante 21 días. En 6 semanas, Elena pudo dar clases sin reacciones automáticas. La memoria seguía allí, pero el cuerpo ya no la reproducía como amenaza. La PNL de próxima generación integra lo que Richard Bandler llamó anclas ápticas. Son estímulos táctiles asociados a estados internos específicos. Por ejemplo, tocar 2 dedos mientras se experimenta calma asocia una presión suave con una sensación de seguridad. Cuando más adelante se activa una emoción intensa, puedes reaplicar el estímulo táctil para reactivar el estado deseado. En BioMás usamos anclas ápticas junto con reconsolidación. Activamos la memoria, aplicamos respiración 4-6, tocamos el ancla mientras introducimos la nueva experiencia emocional. Con práctica, el cerebro vincula el toque con la seguridad. Vamos a hacer juntos un ejercicio. Cierra los ojos y piensa un momento donde te sentiste profundamente en paz. Nota qué sientes en tu cuerpo, temperatura, respiración, postura. Coloca suavemente tu pulgar y tu índice en contacto. Respira 3 veces y asocia esa sensación a ese toque. Ese gesto es tu ancla de calma. Puedes usarlo cada vez que te enfrentes a un recuerdo o situación difícil. Recordemos, el cerebro predice con base en la experiencia pasada. Si cada vez que recordabas una escena, tu cuerpo se tensaba, el cerebro confirmaba, esto sigue siendo peligroso. Pero si al recordar esa misma escena, el cuerpo está relajado, el cerebro recibe un mensaje nuevo. Esto ya no es una amenaza. Así, la reconsolidación se vuelve física
y no solo cognitiva. Biomás entrena esto paso a paso hasta que la nueva respuesta corporal se vuelve automática. El movimiento también puede ser una herramienta de reprogramación. Mover el cuerpo de forma distinta durante una evocación cambia la señal al cerebro. Un ejemplo práctico sería recordar una escena difícil mientras te quedas inmóvil, refuerza la impotencia. Recordarte caminando lentamente o respirando profundo introduce un nuevo patrón, acción segura. Por eso, en Biomás, muchas reconsolidaciones se hacen en movimiento, no solo sentados. Pablo tenía pánico a espacios cerrados. Su trauma original era quedarse encerrado de niño en un ascensor. ¿Qué hicimos con Biomás? Reprodujimos la memoria con respiración guiada. Le pedimos que caminara mientras visualizaba la escena. Añadimos el ancla, ancla áptica de seguridad. Y después de 4 sesiones, Pablo pudo subirse a un ascensor real, respirando con calma. No olvidó lo que pasó, actualizó su memoria corporal. Todo protocolo de Biomás sigue un ritmo. Ritmo en la respiración, ritmo en la voz, ritmo en los movimientos. Este ritmo no es casual. Restaura los ciclos ultradianos naturales del cuerpo y sincroniza la reconsolidación con el sistema nervioso. Cuando el ritmo se recupera, la biología puede integrar el cambio sin esfuerzo. El error común en muchos enfoques es trabajar solo en un nivel, la mente, pensamiento, o el cuerpo, síntoma, o la emoción, sentir. Biomás integra los tres: cognitivo, comprendemos la historia; somático, regulamos el cuerpo; y emocional, resignificamos el sentido. Solo cuando los 3 niveles están alineados, la memoria se reconsolida por completo. Vamos a hacer una integración rápida. Piensa en una situación donde te sientas bloqueado. Di mentalmente: entiendo lo que pasó. Esto sería el nivel cognitivo. Respira profundo 3 veces y suelta los hombros. Esto sería el nivel somático. Y di: elijo responder con calma y curiosidad. Nivel emocional. Acabas de hacer una mini integración Biomás. Tu cerebro la recordará como una actualización completa. Una sola experiencia puede iniciar el cambio, pero la práctica lo consolida. Biomás enseña a repetir microprotocolos diariamente. Respiración 4-6 cada 90 minutos, pausas ultradianas, escritura expresiva semanal, anclas ápticas en momentos clave. Cada repetición fortalece la red neuronal de seguridad y debilita la del trauma. La que se practica se automatiza. Recuerdo muy bien a Sergio. Él evitaba conducir de noche después de un accidente leve. En Biomás activamos la memoria con el sonido de autos en la oscuridad. Usamos su ancla áptica de calma, introdujimos respiración sincronizada con prosodia guiada, y después de 3 semanas, Sergio volvió a conducir sin ansiedad. Con la medición, su nivel SUDS bajó de 9 a 2. No eliminó el recuerdo, lo reescribió con seguridad y control. Cada vez que introduces una nueva experiencia segura y la repites, el cerebro libera dopamina y oxitocina. Esas sustancias consolidan el nuevo patrón y reducen la respuesta de miedo. Biomás aprovecha esto conscientemente. ¿Qué pasa? Después de cada protocolo, se refuerza con una sensación de logro y calma. Así, el cerebro aprende que cambiar es placentero, no peligroso. Cierra los ojos. Piensa en una experiencia que ya hayas trabajado en este episodio. Inhala en 4 segundos. Exhala en 6. Ahora repite: esto fue parte de mi historia y ahora pertenece al pasado.
Siente el alivio de cerrar ese ciclo. Tu cuerpo y tu mente acaban de registrar un mensaje. Ya terminó. En Biomás aplicamos todos estos elementos en un entorno guiado. Memoria, cuerpo, emoción y práctica estructurada. En 12 semanas, los alumnos aprenden a reconocer sus memorias activas, aplicar reconsolidación y regulación, a medir sus resultados con evidencia. Si quieres probarlo, aquí abajo en la descripción del video tienes el enlace a una clase gratuita donde guiamos paso a paso para hacer estas cosas. Cada recuerdo tiene dos caras, el dolor y el aprendizaje. La mayoría de las veces nos quedamos atrapados en la primera. Pero cuando activas la reconsolidación, el cerebro empieza a ver el mismo recuerdo desde otra óptica. Ya no como amenaza, sino como información útil para el presente. Un trauma puede transformarse en un mapa de resiliencia. Una experiencia difícil puede convertirse en un entrenamiento de sabiduría emocional. Biomás no busca eliminar lo que viviste, sino enseñarte a usarlo como impulso. A veces se confunde la reconsolidación con la negación, pero reescribir no significa fingir que nada pasó. Reescribir significa integrar el recuerdo desde un nuevo estado emocional. Es como mirar una foto antigua. La imagen es la misma, pero la emoción que sientes al verla ya no te duele. Biomás te entrena para mirar tus recuerdos desde la calma, para que dejen de controlarte y empiecen a enseñarte. En Biomás usamos un modelo de 3 fases: activación segura, reactivar la memoria en un contexto de calma fisiológica sin retraumatizar, sin dramatizar; el error de predicción positivo, es decir, introducir una experiencia contradictoria, una nueva emoción o percepción que de alguna manera invalide la expectativa antigua; integración y repetición, repetir el nuevo patrón hasta que el cerebro lo registre como la versión oficial del recuerdo. Este proceso no requiere años y años de terapia. Simplemente requiere entrenamiento preciso y práctica constante. Recuerdo a Martina, que no podía dormir si oía el tic-tac de un reloj. De niña, ese sonido acompañaba las discusiones de sus padres. En Biomás, activamos la memoria auditiva en un entorno tranquilo. Aplicamos respiración 4-6 para bajar el tono simpático. Luego introdujimos un error de predicción. ¿Cuál era? Escuchar el mismo sonido mientras su hijo dormía plácidamente al lado. En 3 semanas, el tic-tac dejó de ser amenazante, dejó de ser una amenaza. El sonido seguía ahí, pero la historia asociada se había reescrito. Estudios en neurociencia del trauma confirman que la reconsolidación puede borrar la respuesta emocional de un recuerdo sin eliminarlo. Durante esa ventana de plasticidad que dura entre 5 y 6 horas, el cerebro reescribe la asociación entre recuerdo y emoción. Biomás estructura sus prácticas dentro de esa ventana. Primero, activación consciente del recuerdo. Luego, experiencia contradictoria guiada. Finalmente, integración corporal y lingüística. Así, la memoria actualiza o se actualiza biológicamente. En Biomás no trabajamos solos. La comunidad es un elemento clave del proceso. Cuando compartes tu experiencia en grupo, el cerebro social activa circuitos de oxitocina y serotonina, reforzando la seguridad y la pertenencia. La reconsolidación en comunidad tiene un doble efecto.
Biológico, regula el sistema nervioso. Emocional, valida y normaliza la experiencia humana. Por eso decidimos que en BioMás no solo cambiamos recuerdos, cambiamos entornos de aprendizaje. Cierra los ojos. Trae a tu mente un recuerdo leve, algo que aún te genera incomodidad. Ahora, imagina que en esa escena aparece alguien, tú, un mentor, un ser querido, que simplemente te observa con calma, sin juzgar. Siente su presencia. Nota cómo cambia la emoción al saber que ya no estás solo en ese recuerdo. Este ejercicio simple reescribe el circuito del aislamiento. Tu cerebro aprende que ahora hay apoyo disponible. Después de 12 semanas en BioMás, los alumnos reportan menor reactividad emocional, mayor claridad para tomar decisiones, sueño más profundo, relaciones más sanas y sobre todo una sensación de autorregulación estable. Por supuesto, lo medimos con escalas como el WHO5 y el PHQ-4, pero también con indicadores subjetivos, paz, foco, confianza, no porque la vida se vuelva perfecta, sino porque el sistema nervioso aprende a volver al equilibrio más rápido. A veces creemos que para sanar hay que vivir grandes catarsis, pero el cambio real ocurre en pequeñas actualizaciones diarias. Cada respiración consciente, cada pausa ultradiana, cada vez que eliges responder en lugar de reaccionar, estás reescribiendo tu historia biológica. El trauma no desaparece de golpe, se disuelve capa a capa a través de la práctica. BioMás enseña esa constancia, esa ciencia aplicada al día a día. Haz este ejercicio conmigo. Piensa en un recuerdo difícil. Ahora imagina que han pasado 10 años. Tu yo futuro mira atrás con compasión y dice, eso fue lo que me hizo crecer. Respira y siente cómo se reordena la emoción. Este es uno de los ejercicios de prospectiva epigenética de BioMás. El cerebro no distingue pasado y futuro. Puedes reescribir ambos desde el presente. La PNL NextGen lleva la reconsolidación a un nuevo nivel. Ya no busca cambiar creencias desde el lenguaje, sino diseñar experiencias sensoriales completas que modifiquen la percepción del recuerdo. BioMás toma herramientas como tareas duales, pensar y sentir simultáneamente para reprogramar, submodalidades dinámicas, cambiar el brillo, la distancia, el tamaño y el tono del recuerdo, anclas multisensoriales, integrar tacto, sonido y visión. Así, la memoria se actualiza no solo en significado, sino también en forma, ritmo y sensación. Daniela sufría pensamientos intrusivos tras una ruptura. No podía dejar de revivir la misma escena. En BioMás aplicamos un protocolo NextGen de reconsolidación visual. ¿Qué hicimos? Movimos la imagen mental lejos. La hicimos más pequeña y difusa. Introdujimos una nueva experiencia de cierre y gratitud. Medimos el malestar antes y después. Con el SUDS pasó de 9 a 3. En 2 semanas, los pensamientos dejaron de aparecer. La escena perdió fuerza emocional. La mente había reescrito el final. La reconsolidación no te convierte en alguien que superó su trauma. Te convierte en autor de tu historia biológica. Pasas de reaccionar automáticamente
a elegir conscientemente cómo quieres responder. No eres lo que pasó, eres lo que entrenas cada día. Y eso, en términos neurocientíficos, significa que tu identidad también es plástica. Biomás no promete milagros, promete método y evidencia. 12 semanas de formación psicoeducativa, no terapéutica, con enfoque científico, basado en neurociencia del trauma, basado en epigenética aplicada, basado en PNL de próxima generación, en regulación autonómica. Un sistema diseñado para entrenar tu biología y tu atención para que puedas convertirte en tu propio regulador interno. Cierra los ojos. Piensa en un recuerdo que marcó tu vida. Ahora imagina que estás frente a tu yo de ese momento. Dile, sobreviviste, aprendiste y hoy estás reescribiendo tu historia. Siente el alivio, el cuerpo se suelta, la mente se aclara. Ese es el efecto de la reconsolidación completa. El recuerdo deja de doler y empieza a enseñar. La memoria es como un río. A veces se estanca en un tramo, otras veces fluye con fuerza. El trauma ocurre cuando el agua se queda quieta. La reconsolidación es volver a ponerla en movimiento. Biomás no te enseña a luchar contra el río, te enseña a nadar con él, con ciencia y con conciencia. Cada vez que actualizas una memoria, le enseñas al cerebro que el presente es seguro, que puedes crear una nueva versión de tu historia. Si este episodio te resonó, te invito a dar el siguiente paso. Aquí abajo encontrarás una clase gratuita de introducción a Biomás, donde podrás experimentar por ti mismo un protocolo de reconsolidación. Verás también cómo la ciencia puede transformar tu historia. No desde la teoría, sino desde la práctica. En la descripción del video encuentras el link. Biomás no borra lo que viviste, te enseña a vivir diferente gracias a lo que viviste. Gracias por acompañarme hoy aquí desde el bosque, en este cuarto episodio de Conflictos Humanos, Respuestas Científicas. Hoy aprendimos que la memoria no es un archivo fijo, es un proceso vivo, en constante actualización. No estás condenado por tu pasado, estás diseñado para transformarlo. Suscríbete, activa la campanita y comparte este episodio con alguien que necesita recordar que su historia puede reescribirse. Nos vemos en el próximo capítulo, donde exploraremos la neurociencia del hábito y la atención, es decir, cómo crear cambios sostenibles con ciencia.